Gracias por estar del otro lado, bienvenidos a Nota22.com Televisión, programa que se emite, siempre lo decimos, porque estamos muy agradecidos a los cables locales que emiten semanalmente este programa, desde Vera a Venado Tuerto, en cables locales. Bueno, Venado Tuerto sale en Canal 8 y fundamentalmente agradecido a la red de Cablevisión, que es donde arrancamos este producto, y generosamente Diego, Marcelo, Guille Porta nos han dejado trabajar en absoluta libertad y nunca nos han dicho ni nos han marcado nada que tenga que ver o afecte a la libertad de prensa, y es un reconocimiento que lo vamos a hacer siempre, porque es de la manera que uno puede hacer las cosas en este espacio, agradeciendo y contándolo. ¿Cómo estás, Germán? Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? La verdad, este va a ser un programa muy especial para nosotros, ¿sabe? La gente que suele mirarnos, que nos abocamos mucho al tema educativo. Y la provincia de Santa Fe tiene algunas particularidades. La Argentina es muy disímil en su confección, digamos. Si bien el sistema educativo es uno solo, cada provincia tiene realidades muy distintas. Y uno que por ahí tiene la posibilidad de hablar con gente de otras provincias, Santa Fe es muy particular. Podemos decir también Córdoba, Capital Federal, en términos por su volumen de matrícula, su volumen de docentes, por el presupuesto, pero a su vez se diferencian por distintas cuestiones. Así que por eso estamos muy agradecidos, muy contentos que haya venido la ministra de Educación para hablar tal vez de esos temas que a veces no se hablan, ¿no? Hablábamos atrás de cámaras cómo se cuenta lo que pasa en otros lados sin que parezca propaganda. Y la verdad que son realidades distintas. Muchas gracias, ministra, por venir y por acompañarnos en esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y sobre todo para poder hablar de educación en el contexto que no sea estrictamente el marco paritario, ¿no? Claro. Muchas veces educación sale en los titulares de los diarios o sale como noticia principal precisamente cuando estamos en una negociación, que no siempre es un conflicto, es un proceso de negociación como toda paritaria. Y después durante el año empieza a decaer la información en educación. Y nosotros tratamos de hacer un esfuerzo, y por esto este gran agradecimiento a la invitación, de que estos temas sigan en agenda, porque realmente los temas de educación es muy importante que se hable de ellos durante todo el año. Algo que rescatábamos nosotros, siempre vivimos hablando del tema educativo, algo que rescatábamos, que notábamos que usted trabajaba en grupos, en equipos, y no había ese personalismo que a lo mejor pasó en otras épocas en la educación, y un sistema educativo es difícil construirlo así. ¿Se le dio así o se lo propuso, digamos? La verdad que en general, cuando me ha tocado gestionar en distintos ámbitos, siempre lo he hecho así, con equipos de trabajo que van tomando distintas temáticas, que vamos articulando las acciones, los programas, las definiciones de políticas públicas que llevamos adelante, que yo digo, hemos tenido la gran suerte de tener 10 años de trabajo. Esto no es muy común en los ministerios de educación de ningún lugar, y con una trayectoria y una coherencia y políticas públicas definidas, e instalando distintas acciones en la misma línea, que creo que es lo que en definitiva da resultado, ¿no? No hay nada peor para la educación que cambiar de una cosa a la otra. Este año hacemos esto, no, el año que viene hacemos otra cosa distinta. Más cuando los resultados se ven hacia adelante. Exactamente, eso ha sido muy caótico en la educación argentina, y creo que en ese sentido Santa Fe está marcando un camino distinto. ¿Cómo se educa en tiempos de crisis? Le tengo que preguntar esto porque escuchamos FMI, crisis económica, dólar, pareciera que son esos temas los que están hoy en día en la agenda. ¿Cómo se educa en tiempos de crisis? Es más difícil porque empieza a haber otras prioridades en la familia, sobre todo las familias más vulnerables, otras prioridades en los chicos. Hay que atender con mucho más énfasis los comedores escolares, por ejemplo, que es una problemática que se da siempre cíclicamente en las épocas. ¿Hay más chicos que van a los comedores? Hay más chicos que van a los comedores, y tenemos más pedidos de copa de leche en escuelas secundarias, algo que no veíamos con anterioridad, ¿no? Los chicos que terminan la primaria comienzan la secundaria, los docentes, que son los primeros en detectar con mucha sensibilidad estos problemas, nos dicen, bueno, estos chicos están con problemas para comer en su casa, como tendrían que hacerlo. Hemos incorporado casi 9.000 chicos entre el año pasado y lo que va de este año, con nuevos servicios de copa de leche. Entonces,
la realidad es que se educa como se puede muchas veces cuando la política nacional complica el sistema educativo, se ve afectado claramente. Eso es bueno destacarlo, sí, porque sí, el Ministerio de Educación es el que le está haciendo frente a esa situación. Exactamente, tenemos que atender, por supuesto, las cuestiones educativas, pedagógicas, los planes que venimos llevando adelante, pero se suma esto que surge precisamente en estas épocas de crisis macroeconómica, ¿no? Porque la inflación, los impactos sobre las tarifas, todo eso va deteriorando el salario de los trabajadores, fundamentalmente de los sectores más vulnerables, y ahí es donde empezamos a ver dificultades. De todas maneras, los docentes tienen un gran empuje para, como decía, para detectar con gran sensibilidad lo que está pasando y para seguir en paralelo trabajando los procesos educativos que vienen haciendo con esta mirada de cada trayectoria, cada alumno, cómo incluir a cada alumno en la escuela. Bueno, el Vuelvo a Estudiar, que es el programa más conocido, los programas de jornada completa, de jornada ampliada en primaria, los nuevos jardines de infantes, siempre tratan de que todo pueda seguir normalmente a pesar de que detectamos estas dificultades. Un ámbito donde se debaten justamente las políticas nacionales y que, como hablábamos, el sistema nacional, el sistema educativo es uno a nivel nacional, pero donde se debaten y se bajan directivas hacia abajo el Consejo Federal de Educación, donde Santa Fe tiene un rol muy importante por la provincia que somos, ¿no? ¿Cómo viene desarrollándose la tarea ahí? ¿Cómo lo ve usted? Porque, por ejemplo, uno escucha a San Luis y hace a veces lo que quiere, por decir algo. Sí. Otro hace lo que... ¿Cómo se desenvuelve ahí Santa Fe? ¿Cómo lo ve usted ese órgano? Que mucha gente no sabe la importancia que tiene, claro, que es bueno aclararlo. Es muy bueno porque es una reunión periódica, mensual, de todos los ministros de las 24 jurisdicciones y el ministro de Educación de la Nación, con todos sus equipos. Ahí están los grandes lineamientos de las políticas nacionales. En el Consejo Federal se han definido, por ejemplo, los núcleos prioritarios de aprendizaje, se han definido, las orientaciones de las escuelas secundarias y de las escuelas técnicas. Tiene un gran peso el INET, por supuesto, porque hubo una ley de financiamiento de las escuelas técnicas, hubo un trabajo muy articulado para crear las carreras de las escuelas técnicas. Todo este tipo de cosas se trabajan en el Consejo Federal y tiene que ser un trabajo muy minucioso y muy articulado. Es difícil ponerse de acuerdo porque son 24 jurisdicciones. Claro. Y siempre, pues yo le digo, porque uno lee y dice, no vamos a hacer acá, nosotros hacemos esto. O sea, ¿cómo se trabaja? No, es muy difícil porque las realidades son diferentes. Claro. Cada provincia tiene una realidad educativa muy diferente. La otra vez hablábamos con la ministra de Santiago del Estero, por ejemplo, que ellos hace muy poquitito tienen escuelas secundarias para todos los chicos que están alejados de los centros urbanos. Es lo que se invierte en educación. Exactamente, pero esto es una realidad de 10 años, nada más, que para educación es muy poquito, ¿no? Y recién ahora las primeras promociones de secundario de chicos que están en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. Bueno, las realidades del sur son totalmente diferentes también, las condiciones salariales son muy distintas en cada provincia. Hay provincias que hoy están con dificultades para pagar los salarios. Bueno, nosotros hablábamos, grave, ¿no? Justo usted tocó el tema salarial, ¿no? Que no es la idea mía de esta nota, pero nosotros en este programa hablábamos, uno de los lugares que primero se pretendió cerrar era Misiones, y se hablaba de un porcentaje y el salario es muy diferente al de Santa Fe. Muy diferente, siempre. Pero muy diferente, muy distante, deben estar en 11.000, 12.000 pesos el inicial. Exactamente, la verdad que hay una brecha que se ha ido agrandando lamentablemente en estos años por dificultades de las propias provincias, por dificultades de los fondos nacionales. Hay problemas concretos y provincias que ya directamente están en situación compleja a punto de no poder pagar salarios o pagarlo en cuotas. El ajuste, esto que se está dando a nivel nacional y que dicen, achiquemos el Estado. ¿Cómo repercute en la educación y puntualmente en Santa Fe? ¿Acá se está pudiendo soportar, esta pretensión de ajustar el Estado desde lo nacional o cómo lo están llevando adelante? No, la verdad que no ha sido para nada definición de nuestro gobierno, todo lo contrario. Nuestro gobernador Miguel Lifchi ha dicho claramente que no hay ajuste en la provincia de Santa Fe.
Particularmente hay áreas que nosotros llevamos adelante con mucho presupuesto, es el caso de educación, que siempre está entre el 30 y el 35% del presupuesto provincial, más el presupuesto de obra pública, que también se ha incrementado muchísimo en este gobierno, con el desarrollo de nuevos institutos que no tenían edificio propio, con escuelas tradicionales históricas que han sido totalmente puestas en valor, con nuevas escuelas, nuevos jardines de infantes. La verdad que la inversión en Santa Fe es sostenida y con mucho impacto, y por supuesto nuestro gobernador lo primero que dice es no se corta la obra pública. ¿Cuál es su ¿no? visión? Que ahí está la clave. Claro, sí, del trabajo inclusive. Más allá. Lo que le pregunto es con respecto a el Fondo Monetario Internacional en los 90 incidió en la educación. Sí. Plenamente. ¿Usted piensa que esto puede verse de vuelta hoy en la provincia o en el país? ¿Este acuerdo con el fondo? Corremos un riesgo. Usted? Yo siento que corremos un riesgo Uh-huh. con este acuerdo con el Fondo Monetario. Algunos me dicen, bueno, no es el mismo fondo, un poco lo de Grecia les hizo cambiar alguna visión. Yo no tengo esa idea, sinceramente. Creo que los intereses son los mismos. Esto en definitiva son intereses económicos mundiales, grandes corporaciones mundiales, con lo cual creo que estamos en un riesgo de que quieran incidir. Nosotros vamos a ponernos muy firmes en esta idea de defender no la educación como una mercancía, que es el debate histórico de la educación, sino la educación como un derecho que hay que garantizar a cada ciudadano santafesino, y que de ninguna manera puede tercerizarse, buscarse grandes empresas que se llenan sus bolsillos con la educación, como ha pasado, ha pasado en los 90, también. Y después se van, como se van los fondos golondrina, y quedan las instituciones vacías. Entonces hay que, en este sentido, ser muy firme. Defender las instituciones educativas, defender la educación pública como lo hacemos en Santa Fe, no pensar en que hay que borrar esto y poner otra cosa, porque lo que tenemos que lograr es fortalecer lo que tenemos. De hecho, hubo todo un proceso en escuelas técnicas que creo que ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Bueno, están las escuelas mal, hay que hacer un proceso de fortalecimiento. ¿Hay problemas en las instituciones de nivel terciario, en los profesorados? Sí, puede haber. No hay que cambiarlos por otra cosa. Hay que hacer un proceso de fortalecimiento, de formación permanente, de acompañamiento, de inversión. Porque esto de que los institutos no tuvieran edificio propio, por ejemplo, y funcionaran a la tarde, a la noche, en una escuela primaria, en una escuela secundaria, también desprestigia a una institución de educación superior. Entonces nosotros tenemos hoy en Santa Fe 20 institutos en construcción, usted me está tocando, y esto es importante. Porque me interesa mucho que podamos hablar en relación con otras provincias, porque como uno habla de la gestión, ¿no? En Capital Federal se está hablando de cerrar los institutos terciarios y formar una universidad, llamémosle pedagógica. Sabemos que Macri, mejor dicho, Larreta tiene el pro mayor de la legislatura, podría salir igual sin mayor debate, digamos. Pero igual lo están discutiendo y la idea es cerrarlo, que se ha absorbido por esta universidad, los institutos, como que la formación debería ser para todos universitaria. ¿Cuál es la visión suya para Santa Fe o de la gestión de gobierno? Sí, la verdad que hay un debate muy grande en estos momentos en Cava sobre esta situación, y hay mucha movilización de estudiantes y de docentes. Nosotros no tenemos esta visión. Nosotros sí creemos, como lo estamos haciendo de hecho, que las instituciones pueden vincularse a la universidad. Tranquilamente puede haber convenios de articulación, puede haber posgrados universitarios vinculados a los institutos, como lo estamos haciendo con la Universidad Litoral, la Universidad de Rosario, distintos lugares que hoy están articulando, incluso la nueva Universidad de Rafaela. Yo ya he tenido reuniones para trabajar de manera conjunta y fortalecer la carrera de nuestros docentes. Pero esto no significa que los institutos dejen de existir, todo lo contrario, hay que fortalecerlos, hay que acompañarlos, porque recordemos que en estas dimensiones tan grandes como las provincias, que no es lo mismo que Ciudad de Buenos Aires, no es una ciudad. Claro, tenemos que formar docentes en el norte, porque hay que decir algo, Ciudad de Buenos Aires, por más grande que sea, es una ciudad, no es una provincia. Exactamente. ¿Y qué hacemos si nosotros cerramos en institutos en el norte y en el sur de la provincia? Es probable que nos quedemos sin docentes en esos lugares.
Y hay que tener en cuenta esa cuestión poblacional, de atención cuando a se cada ataca una de la las calidad, comunidades. dicen vamos a formar una universidad pedagógica en Capital, porque ellos hablan de la calidad. Los institutos de formación docente en la provincia de Santa Fe, ¿qué calidad tienen? ¿Cómo egresan los alumnos? Los institutos creo que están bien. Ahora, bueno, se ha hecho una evaluación nacional en cuanto a los profesorados y a los egresados de los profesorados. Estamos esperando, por supuesto, el resultado de esas evaluaciones, porque yo creo que tampoco hay que desconocerlas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay problemáticas en algún lugar, hay que abordarlas, hay que mandar equipos especializados, hay que ver cómo se apuesta a la formación permanente. Y por otro lado, nosotros estamos en un proceso de concursos por cátedras en nivel superior, que esto es histórico en la provincia de Santa Fe. Creo que nunca se ha hecho un proceso de estas características, que también es similar al de la universidad, o sea que no necesitamos ser universidad para hacer cosas de calidad y de nivel educativo. Y la verdad que esto va acompañado también de una formación y de que los docentes puedan acceder, y por supuesto con una prueba de oposición que va a ser compleja, que va a tener sus dificultades y van a tener que demostrar su idoneidad. Yo creo que ese es el camino. La mejora continua, la apuesta a que los institutos estén mejor, a que los docentes salgan mejor formados, y el acompañamiento. Creo que ahí está la base. Hablaba programa pasado con el presidente de la Comisión de Educación de Diputados, ¿no? Y la pregunta se la traslado a usted muy parecido a como se la dice a él. ¿Por qué Santa Fe no tiene una ley de educación provincial? Yo se lo tengo que decir, digamos, como santafesino. Creo que hay una sola provincia más que no tiene. Es medio como un papelón como Mendoza, provincia. Me parece que es Mendoza la otra. Es medio como un papelón para los santafesinos que no tengamos una ley provincial de educación. Me gustaría que usted como ministra si pueda aclararnos qué misión viene a cumplir una ley, cuál es el objetivo de una ley provincial de educación y la importancia de que tengamos una, ¿no? Bueno, son procesos políticos y de acuerdos políticos, básicamente. Yo creo que Mendoza tampoco tiene una nueva constitución provincial, o sea que hemos sido medio parejos en esto, no tener una nueva constitución. Acá no que es aula. La otra deuda. Acá no claro, en aula. Exactamente. Y el tema de la ley. Nosotros creo que ahora estamos en un proceso muy positivo, ha sido muy debatida la ley. Durante esta semana, la próxima y creo que la otra también, va a haber debate en las propias escuelas del proyecto del Ejecutivo, lo que hemos trabajado con los legisladores. Estamos coordinando también acciones con los legisladores que han presentado sus propios proyectos de ley, porque creo que hay un núcleo de coincidencias básicos que es muy importante en Santa Fe. Por ejemplo, algunos lineamientos. Esto que decimos de la tradición educativa, de las diferencias que viene teniendo Santa Fe, que la educación sea gratuita en todos los niveles educativos, incluido el superior, para la educación pública, que tenga un laboratorio de innovación educativa para ir generando estos programas como los que mencionábamos recién. Bueno, esto de que hay que permanentemente generar innovación para motivar a los chicos y para acompañar a los docentes, que miremos las trayectorias educativas de todos los chicos. Recordemos que Santa Fe es la única provincia que tiene un sistema nominal. Nosotros sabemos alumno por alumno, escuela por escuela, docente por docente. Tenemos hoy un legajo digital de los docentes, tenemos la libreta digital que este año comienza a funcionar también para las escuelas. Bueno, toda esta mirada integral de la educación va a estar reflejada en la ley. Trayectorias educativas sostenidas y acompañadas para que ningún chico deje de la escuela ni esté fuera nunca de la escuela. Innovación educativa es el otro eje fuerte, y por supuesto el derecho a tener paritarias todos los años, el derecho a tener formación permanente, continua para los docentes, un salario digno. Bueno, cada una de estas cosas que en realidad muchas ya están funcionando, pero nos parece muy importante que estén en una ley, porque hay cosas que puede venir el día de mañana otro ministro y cambiarlas rotundamente, como ya lo hemos visto en otras provincias y en otros lugares. Entonces, que todas estas políticas públicas sostenidas, que dan buenos resultados en los aprendizajes de los chicos, se transformen en ley, creo que tenemos ahí una oportunidad histórica. El proyecto que ustedes presentaron apunta mucho a lo que es ahí un espacio muy importante en el proyecto, a la formación docente. Sí. ¿Qué expectativas tiene, inclusive en incidencia en la calidad?
cómo lo diseñaron ese proyecto en relación a la formación docente. Algunos docentes me decían alguna vez, estaría bueno ver la manera también de que nos podamos formar dentro del horario de clases, porque dice, tenemos problemas los fines de semana. Bueno, esas cuestiones también seguro que ustedes le deben haber dicho en tanta escuela que ha ido, ¿no? Sí, la verdad que nosotros pensamos en un sistema mixto, una formación situada, que es lo que habitualmente se realiza en el horario de trabajo para los docentes. Eso es escuela abierta, por ejemplo. Claro. Los docentes se forman en su horario de trabajo, trabajan grupalmente, analizan las problemáticas de su propia escuela, piensan propuestas y terminan generando el plan institucional de su escuela, que creo que ahí está la riqueza de la formación. No es una formación teórica descontextualizada, abstracta, que no tiene nada que ver con lo que pasa en la escuela, sino que finaliza con el proyecto institucional de la escuela. Creo que ese es un valor también muy interesante para Santa Fe. Y luego, como decía antes, estas articulaciones que terminan en maestrías universitarias, en posgrados, postítulos, distintas posibilidades que también se vienen haciendo. Algo con que hablan también, docentes. lo hablábamos con el presidente de la Comisión de Educación acá, también tiene que ver con el presupuesto educativo. Sí. Una manera de sostener en el tiempo un mínimo de presupuesto para decir, bueno, en educación acá vamos a invertir, porque veo que hay una cuestión técnica que causa un poco de risa, porque dicen, bueno, invirtamos, ¿no? Pero cuando uno va y lee el presupuesto, que dicen que la ley más importante dice gasto, es una cuestión bastante contradictoria. Sí, tal cual. Porque para los técnicos es otra cosa. Es otra cosa, sí. Y dicen, bueno, el proyecto, vamos a invertir como mínimo esto. Sí, en realidad está planteado que todos los años se pueda aumentar, incluso teniendo en cuenta por encima de la pauta inflacionaria, ¿no? Que todos los años crezca el presupuesto en educación. Todavía no está definido si se va a poner un porcentaje de base o no se lo va a poner. Pero está en el articulado del presupuesto. Pero sí hay un articulado de presupuesto y que todos los años se deba incrementar ese presupuesto para educación. ¿Por qué hay que incrementarlo? Porque necesitamos terminar con los niños de 4 años, incluirlos a todos en los jardincitos, universalizar el jardín de 3, que haya salitas de 3 para todos los chicos, terminar con la inclusión en la escuela secundaria, que todavía faltan algunos pasos que dar, y nosotros como provincia hemos definido también priorizar la educación superior, que no es obligatoria, pero que para nosotros es un derecho más para todos los santafesinos. ¿Ha tenido impacto en la provincia de Santa Fe que se desarticule la paritaria nacional? Digo, por ahí las cuestiones que se acordaban. Recordemos que se habla de capacitación a nivel nacional, se habla de un salario mínimo, calendario escolar. Bueno, ustedes también lo trabajan en el Consejo Federal. ¿Ve algunos impactos ya eso en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo lo están administrando ustedes? En realidad, Nación ha cambiado la metodología. Lo que se acordaba en paritaria empezó a hacerlo unilateralmente a través de sus distintos organismos. O sea que, bueno, ahí sí discutimos de qué manera, cómo, con qué programas acordamos, con otros no. Y seguimos manejando un poco nuestra propia propuesta y línea de trabajo en políticas públicas educativas. Ha habido algún impacto en el FONID, que eso impacta directamente en el salario docente. El Fondo Nacional de Incentivo Docente. Exactamente, que no ha tenido el incremento necesario vinculado a la inflación, y esto sí ha tenido un impacto en las paritarias. Claro, porque la provincia cada vez se tiene que hacer más cargo de más salario, incrementar más el salario, porque el FONIG es una parte importante del salario del docente. Exactamente, entonces bueno, ya hay cosas que se va delegando cada vez más a las provincias, ¿no? Pasó con el Programa Nacional de Coros y Orquestas, que también dejó de financiarse, y lo tomamos de nuestro gobierno provincial porque entendimos que era una propuesta de inclusión para los chicos interesante, con otras formas, con otras metodologías, y que venía dando buen resultado. Este tipo de cosas son las que nos impactan en la provincia. Ministra, ¿cómo estamos en Santa Fe en materia de inserción escolar? Hay que destacar lo que vienen haciendo los trabajadores sociales al respecto, ¿no? La verdad que mucho mejor. Hemos bajado 4 puntos el abandono escolar, estábamos en un 11-12% y hoy ya estamos en 7% de abandono escolar, y este es un dato muy interesante porque el trabajo de ir a buscar a los chicos para volver a la escuela
lo hacemos no solo con docentes, sino que intervienen otras disciplinas, trabajadores sociales, los propios municipios y comunas con sus equipos, el Ministerio de Salud, el de Desarrollo Social, todo ese trabajo intersectorial que damos para atender estas problemáticas de los jóvenes, creo que fue la clave de que hoy podamos recuperar en Santa Fe 18.000 chicos que no estaban en la escuela. Así es. Volviendo un poquito, hay un tema muy interesante con esto de la comparación. Lo escuchábamos a la ministra Acuña de Capital Federal, donde decía de alguna manera que al docente le iban a incrementar el salario de acuerdo a su capacitación. Más se capacitaba, una especie de productividad por capacitación o algo así, digamos. ¿Qué visión tiene usted? ¿Usted haría algo así en Santa Fe? Decir, bueno, más se capacita, más cobra, el que no se capacita no se quedará ahí. ¿Qué visión tiene usted sobre eso? Lo digo en términos así vulgares para que todos podamos... me gusta relacionarlo con el salario, porque en realidad nuestra capacitación es universal, es para todos los docentes, y todos tienen esa posibilidad de hacerlo. Por supuesto que la capacitación tiene impacto, pero tiene impacto en el concurso, que es otra cosa. Cuando yo quiero acceder a titularizar, cuando quiero ascender en la carrera docente y ser un director de escuela, en ese momento, o ser un supervisor también, en ese momento tiene mucho, pero mucho impacto la capacitación. Y el puntaje va a estar determinado por esa capacitación fundamentalmente. Para que todos entendamos lo que estudiamos, digamos, todo lo que se estudia. Todo lo que se estudia le va a permitir ser un director, ser un supervisor, ingresar como titular al cargo que está ejerciendo o a otra escuela que haya elegido para desarrollar su carrera. Ahí está el impacto. Vincularlo con los salariales es otra cosa, porque nosotros brindamos esas posibilidades universalmente a todos los docentes. Hay una cuestión también que tuvo mucha discusión a principio de año, que creo que ahora se está saliendo, que es la cuestión de los traslados de secundaria. Sí. ¿Cómo está esa cuestión ahora? Eso está atado al concurso de secundaria, que es verdad que tuvo alguna demora. Ya lo habíamos empezado a trabajar en la paritaria del año pasado. Finalmente este año se pudo concretar, estamos en el proceso ahora de concursos de secundaria. Con este concurso estamos llegando a los 45.000 docentes titularizados en Santa Fe, o sea, estamos superando el 50% de la planta docente de la provincia de Santa Fe. Y en paralelo estamos haciendo lo que les comentaba, que es este concurso de nivel superior, ¿no? Cada profesorado está también trabajando en esto. O sea que ha sido un avance realmente importante. Estos son los logros de la paritaria que a veces no se comentan tanto, ¿no? Claro, claro. Que haya traslados en secundaria, que cada uno puede elegir la escuela donde puede trabajar. Hay que decir algo... que usted como funcionario seguramente no lo puede contar, pero hay una realidad. Ustedes tenían en principio una posición respecto de traslado y negociaciones de por medio. La posición fue cambiada y inclusive los tiempos fueron distintos. Y una exactamente, los tiempos fueron distintos porque en realidad estaba pensado que esto se ejecute el año que viene, la toma de posesión de los cargos y demás. Y con el debate paritario, porque esto es lo interesante de ese debate, bueno, llegamos a esta conclusión de que podíamos hacerlo ahora a mitad de año. Y esto beneficia, por supuesto, a muchos docentes, porque que el docente esté cómodo en la escuela que elige no es lo mismo a que esté en una escuela muy distante de su domicilio, con dificultades de llegar, con problemáticas de horarios, etcétera, etcétera. Estamos hablando con la ministra de Educación, a la cual hace media hora la tenemos hablando de corrido. Pobre, le agradezco mucho el tiempo. No, por favor. Nos paran por ahí, profesor de Educación Física, y dicen, nos gustaría tener que no sean mixtas. O sea, viste que ahora, profesor, sí. hay un sector, yo no digo que generalizar, hay un sector que dice, nosotros queremos los profesores darle a los varoncitos y las profesoras a las nenas. Hay un sector que reclama esto. Es verdad. ¿Cuál es la visión suya al respecto? Porque tiene mucho que ver con lo que se está viviendo hoy en los progresos de los derechos, todo lo que tiene que políticas de género. Política de género. Entonces, por eso le pregunto para que explique esta situación y por qué ustedes tomaron esa determinación. A nosotros nos parece muy importante diferenciar lo que es competencia y prepararnos para una competencia deportiva en cualquiera de las disciplinas deportivas de la educación física de la escuela. O sea, si hay una instancia de preparación, aún dentro de la misma escuela, de preparación para la competencia,
Por supuesto que eso es distinto en diferenciar cómo se preparan los varones de las chicas. Pero si hay una instancia de educación física que es simplemente mejorar el ejercicio, movernos, que nuestro cuerpo se desarrolle mejor, que estemos en mejores condiciones para situaciones de salud, de disfrute, de espacio al aire libre, de compartir con otros compañeros, ¿por qué hay que separar? Yo diría al revés, ¿cuál es el argumento para separar? Realmente se pueden compartir y hasta se dan, hasta en competencias más pequeñas, equipos mixtos, y hasta nosotros cuando íbamos a la escuela teníamos esos juegos con equipos mixtos y demás. Así que nosotros vamos a sostener esta postura. Sabemos que hay algún grupo de profesores de educación física que la resiste, pero yo creo que porque miran más este aspecto de la competencia y no tanto esto de compartir un espacio para hacer educación física. Hoy es muy cualquier valedera gimnasio... la explicación porque usted es la ministra de Educación y es muy importante para que ese grupo de docentes entienda de su posición como por qué están actuando así. Esto no, también quiero aclarar, esto no va a perjudicar a nadie que ya tenga un cargo asignado con X función. Claro, había también algún temor por Exacto. el tema de los cargos y quedarse sin trabajo o de ninguna manera. O la posibilidad de acceder también a nuevos cargos. Esta es la mirada de acá para adelante, Uh-huh. ¿no? Nuevos cargos que se vayan generando, reacomodamientos dentro de las escuelas. Muchas escuelas ya lo están haciendo, institutos de educación física ya lo están haciendo sin ningún tipo de problema. Y bueno, por supuesto, no vamos a obligar si hay una situación particular y demás. Pero la generalidad tiene que ser el poder compartir. Y esto es una política de género. Uh-huh. La igualdad, eso se construye en todos los ámbitos. No solo acceder en paridad a los cargos legislativos, a todo lo que se está hablando ahora de realmente ganar los derechos de las mujeres, sino que lo que hay que hacer es la igualdad en lo cotidiano. No tiene por qué haber un gimnasio, no van chicas y chicos y utilizan los mismos equipos y están juntos. Bueno, de esa manera me parece que hay que seguir trabajando, tendiendo a la igualdad. No sé si Germán, algo que le gusta mucho es el tema de la familia, ¿no? Sí, ¿cuál es la relación actual de la familia con la escuela? Esto es muy importante lo que dice Germán, porque me dice, nos armamos un esquema, sí, ¿no? de trabajo, de entrevistar a un ministro, uno se tiene que preparar. Por ahí lo escuchamos a Fantino que habla de estas sí, cosas, porque no es fácil hacer. Con un ministro que está todo el día en la diaria y conoce mucho del tema, no es fácil a veces preparar una entrevista, pero parece un lugar común terminar hablando de la familia y sin embargo, bueno, yo soy papá y veo que hay padres que no se ocupan demasiado y es un problema muy serio. Entonces la pregunta es ¿qué hace el Estado frente a esa cuestión del rol de los padres, que es lo que vos me decías, Germán? Sí. Pongamos este tema, el rol de los padres, porque tienen donde uno primero se educa, su casa, digamos. La verdad que estamos en dificultades en ese punto. Sí. Por lo menos comparativamente con otras épocas, ¿no? Con épocas anteriores donde uno veía más acercamiento de la familia a la escuela, más acompañamiento con los tradicionales deberes luego en la casa y con el trabajo con los chicos. Eso, bueno, se ha ido paulatinamente por la dinámica social, las relaciones de trabajo, las relaciones de familia y demás, se ha ido decayendo un poco en ese vínculo. Tenemos varios programas que fortalecen que esto vuelva a ser y sea mejor aún. Uno de los programas lo presentamos hace muy poquitito en la Feria del Libro en Buenos Aires, que se llama Tertulias Literarias en el marco de Comunidades de Aprendizaje. Comunidades de Aprendizaje es un programa que está muy estudiado, proviene de la Universidad de Barcelona y habla de esto, ¿no? De cómo congregar nuevamente a toda la comunidad con la familia, con los papás, los abuelos, todos en la escuela. Y habla de la participación hasta en la colaboración en lo pedagógico y en el aula, hasta que los chicos se puedan llevar un libro, como hacemos ahora con los libros que estamos distribuyendo a cada uno de los estudiantes. Libro para el estudiante se lo lleva a su casa. En la casa tiene que leer con la familia algún párrafo en particular, algún capítulo, subrayarlo, interesarse, reflexionar, discutir, volver a esas prácticas
tradicionales, ¿no? De la lectura compartida en familia. Y luego en la escuela se comparte, se analiza y se trabaja con el docente. Esa es una de las prácticas que focalizamos. La otra es la tradicional de las cooperadoras escolares. Fortalecer que vuelvan a formarse las cooperadoras, no solo por una cuestión económica, de ayuda y de sostenimiento de la escuela. El acercamiento, que los papás estén en las reuniones. Y la participación. Y la participación Antiguamente ciudadana. se veía mucho los padres, vamos a juntar dinero para pintar el patio. Se ha ido perdiendo eso. Eso se ha ido perdiendo y eso es parte de la participación ciudadana. El Estado es responsable, por supuesto, y tiene que hacer todo para que la educación esté bien y la escuela esté bien. Pero eso no puede dejar de lado la participación ciudadana, porque eso es un compromiso, es un trabajo conjunto, y lo bien que se sienten los chicos cuando los papás van a la escuela y participan de alguna actividad, yo creo que eso es imperdible. Voy a decir algo políticamente incorrecto. ¿No siente a veces que los padres tienen la escuela como depósito? Eso se habla mucho. El tema fundamental creo que son las presiones laborales, los horarios de trabajo, y muchas veces la gran desesperación de los papás es: si no hay clase, ¿qué hago? ¿Cómo sustituyo ese horario que el chico está en la escuela y que yo tengo una obligación laboral? Lo cual es entendible porque nos ha pasado a todos. Pero hay que pensar a la escuela como otra cosa, y hay que acompañar a la escuela y a los chicos como realmente un espacio de formación ciudadana que hoy es indispensable y clave para nuestro país. Antes la escuela, y como último tema, sinceramente le agradezco mucho este tiempo, que en realidad más que agradecido a nosotros, la gente salimos en varios lados que puede escucharla, porque tratamos de hablar temas que no se hablan siempre. Intentamos ir por ese lado. ¿Cómo cree que la sociedad está viendo la escuela actualmente? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque antiguamente la escuela era, comparándolo con otras instituciones, era como la iglesia, era algo que ahí no podía pasar nada malo, era un bastión moral, y fue cambiando un poco, a lo mejor, en algunos aspectos, la imagen o cómo se ve la escuela actualmente. ¿Qué piensa usted que ve o qué rol está cumpliendo hoy la escuela también? Y si eso se puede mejorar hacia adelante, si es que hay que corregir cosas, ¿no? Yo creo que la escuela sigue siendo el centro en muchas comunidades. Realmente muchas veces es la única presencia del Estado, es la única que aglutina un barrio, el grupo de familias del barrio. En la ruralidad es un foro cultural. No hay otro lugar más que la escuela que pueda ser un foro cultural allí para debatir, para trabajar y para que haya propuestas para que la gente se acerque. Tenemos que lograr un mayor nivel de respeto hacia la institución educativa. Creo que esto sí, en la visión social se ha ido degradando, porque parece que tenemos el derecho de pelearnos con la escuela, de criticar todo lo que pasa en la escuela, lo cual está bien, pero transformemos todo eso en un aporte constructivo y positivo para ayudar a la institución educativa. Hoy realmente en muchos lugares vemos que el deterioro del tejido social, el desmembramiento de otras instituciones que funcionaban en el barrio, a lo mejor una vecinal, un club, etcétera, etcétera, queda la escuela como sola y como aislada. Entonces hay que volver a tejer toda esa red institucional para que la escuela esté acompañada y ayudarla. Parece por ahí algo bastante extraño que estemos pidiendo muchas veces hasta policía para que cuide una escuela, porque son robadas, la misma gente del barrio a veces la lastima la escuela, la deteriora. Esa falta de respeto es que algo antes que tal nos vez preocupa. no pasaba, antes la escuela la escuela era como que... Exactamente, antes no pasaba tanto como ahora. Eso hay que recuperarlo, hay que recuperar ese tejido social que proteja la institución educativa, porque siempre decimos, para algunos, para muchas personas, es la única salida. Que tenga esa escuela, que pueda asistir, que pueda tener un título, que pueda crecer, un trabajo digno a futuro, es la única oportunidad. Por eso hay que protegerla tanto. Ministra, yo le agradezco mucho este tiempo que nos ha venido a visitar. Para nosotros es muy importante poder hablar con usted, porque le preguntamos cosas que por ahí nos preguntan, o la gente dice, habla de esto, lo otro, y nos ha dado la oportunidad de hacérselo directamente. Así que muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a un corte.